Bueno, pues nuevamente bienvenidos a este espacio. Hoy nos toca tratar un tema muy importante, sobre todo en el ámbito social, en el ámbito de la investigación, en el ámbito del conocimiento. Nos encontramos aquí con el maestro en ciencias, el maestro Alejandro, el cual nos hace favor el día de hoy de hacer unas aportaciones, de venir con nosotros a platicar, a entender un poquito el qué hace un investigador, qué hace una persona de ciencia, un trabajador de ciencia, una persona que se dedica prácticamente toda su vida, su etapa y su trabajo, los 24 horas del día y las 7 días de la semana, sobre todo a estar en este ámbito, el de la investigación. Él actualmente está estudiando un doctorado, está en pos de ser postulante para obtener el grado de doctor, y pues bueno, él ya nos platicará sobre todo los aspectos que genera esta bonita actividad que es en el área de la docencia. Maestro, bienvenido y gracias por aportarnos aquí tu conocimiento. Muchas gracias, maestro. Antes que nada, agradecer la invitación que me hicieron para estar el día de hoy aquí, compartiendo un poco de lo que se hace en México a nivel de ciencia. Perfecto. Maestro, ¿cuántos años ya inmerso, formación académica de todos sabemos, primaria, secundaria, universidad, pero cuéntanos ya cuántos años llevas prácticamente en este camino de ciencia? En este camino de ciencia, como tal, en un centro de investigación, este año voy a cumplir 9 años. Okay. En 2016 yo comencé en un centro de investigación y hasta la fecha continuamos. Dime, ¿cómo es la formación de un este caso, un trabajador de la ciencia? ¿Cómo es desde, nosotros tal vez muchos conocemos hasta la preparatoria? ¿Qué le sigue? ¿Cómo es tu formación? Aquí en México el sistema educativo nos dice que después del nivel medio superior, como es la preparatoria, sigue un nivel superior, que dependiendo ya de la carrera, puede ir entre 3.5 años hasta los 5 años o 6 en el caso de la medicina. Okay. En mi caso, yo elegí ingeniería bioquímica, que constaba de 10 semestres. Okay. Después de estos 10 semestres, mi primer acercamiento con la ciencia fue al momento de hacer mi tesis de licenciatura. Okay. Parte de mi proceso de titulación era tener una tesis y yo la quise desarrollar en un centro de investigación. Okay. Aquí, esto fue en el año 2016, y a partir de ahí fue que a mí me nació el gusto por hacer ciencia. Después, investigando un poquito, me di cuenta que terminando la licenciatura existe lo que se llama maestría. Aquí un punto importante a destacar para el público es que normalmente, si yo escucho maestría, lo relaciono con tengo que pagar una colegiatura para que me den un título de maestría. Okay. En este caso existe, ahora actualmente, antes se llamaba CONACYT, ahora se llama CCT. Okay. Que es la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, que te otorga una beca. Una beca mensual a cambio de tú estar de tiempo completo desarrollando ciencia. Entonces, perfecto, es un intercambio. Ellos me dan el recurso económico, pero yo les entrego una investigación que posiblemente puede impactar positivamente en el desarrollo del país. Perfecto, maestro. Pues vean qué interesante es este camino, que no es nada fácil. O sea, si nosotros en promedio vemos que llegamos hasta prácticamente preparatoria, universidad, 4 años y empezamos a laborar, pues él sigue, como nos lo comenta, en este campo de la investigación. Maestro, actualmente, ¿qué es un científico? ¿Qué es un investigador? ¿Qué le aporta a México, o en este caso a la sociedad, el ser investigador o ser un estudioso de la ciencia? Ok, mire, bastante interesante la pregunta, porque yo creo que lo primero que piensa una persona cuando escucha a un científico es una persona con bata, barba larga, calvo y con algunos pelitos por acá volando, ¿no? Pero no, un científico no tal cual es como Albert Einstein o algo así. Un científico, como definición, es cualquier persona que se dedique a hacer ciencia. ¿Y qué es ciencia? Ciencia es aplicar el método científico. Correcto. La ciencia puede ser algo tan sencillo como preguntarme el porqué de una cosa, formular una hipótesis, hacer unos experimentos muy simples, concluir algo y listo.
eso es hacer ciencia. Ciencia. Basarse en el método científico. Científico. Sí, un ejemplo muy sencillo. Cuando se formuló el ciclo del agua, la pregunta fue, ¿por qué llueve? Es correcto. ¿Sí? ¿Cómo se forman las nubes? La precipitación. Entonces, a partir de ahí se hicieron algunos experimentos, se concluyó que esto era un ciclo que continúa y continúa y continúa, y eso es hacer ciencia. Claro. Formularse una pregunta, contestarla y concluir algo. Listo. Ahora, la otra pregunta fue... Sí, el día de, o sea, ¿qué le aporta a la ¿Qué sociedad? le aporta? Ok. ¿Qué le aporta? La mayoría del desarrollo, tanto tecnológico como científico, viene detrás la ciencia. No puede haber tecnología si no hay desarrollo de ciencia. Okay. La ciencia es la que va a sentar las bases para el desarrollo de próximas tecnologías, no solamente de tecnologías. A nivel de medicina, primero se tiene que hacer ciencia básica, que se le conoce como... Ciencia básica es hacer experimentos nada más a nivel de laboratorio para disipar alguna idea. Pero también existe la ciencia de frontera, que como tal la ciencia de frontera ya es aplicar la ciencia en algo real, en una solución de alguna problemática. La función de la ciencia es tratar de solventar problemáticas. Okay. Para darle un ejemplo, ¿qué aportan los científicos? Al menos aquí en México, una de las aportaciones más importantes fue que un mexicano desarrolló el principio activo para las píldoras anticonceptivas. Ah, mira. Entonces, eso lo hizo un mexicano. Otra aportación que puede ser considerada como la ciencia fue la televisión a color. Sí, claro. Que fue la invención de un mexicano. Ingeniero Camarena. Es correcto, pues bueno, vemos y escuchamos de una persona que sabe del tema y sobre todo que ha estudiado y sigue estudiando. Una pregunta, maestro, ¿hasta dónde piensas llegar en estos 8 años? ¿Cuánto más te resta seguir dentro de este campo de la investigación? La investigación, con sinceridad, a mí me gustaría hasta el final de mis días. Es algo que a mí me apasiona, que a mí me gusta y que el día de mañana mi intención, ojalá se logre, es ser algo que se llama como profesor investigador. Okay. Es decir, en algún tipo de tecnológico o universidad, impartir clases, pero al mismo tiempo hacer investigación científica. Okay. Exactamente, eso es lo que a mí me gustaría. ¿Tienes dentro de tu objetivo, tu radar, tu target, el decir, voy por algo? Voy por esta investigación, esto me late y estoy trabajando para ello, o no se puede revelar? Ahora sí que es sorpresa. No, si lo tuviera en este momento lo pudiera revelar sin ningún problema. Lo bonito de la ciencia es que nunca sabes a dónde te va a llevar. Es correcto. Uno inicia con la idea de contestar la pregunta A, pero para responder la pregunta A muchas veces tienes que responder la B, la C, la D, la E. Y al final de cuentas te das cuenta que de un solo camino salieron otros 5 caminos que pueden ser más apasionantes que el original y te puedes desviar un poquito. Entonces, a nivel de ciencia, yo hago ciencia en plantas. Podrán decir, pues, ¿qué tienen de interesante las plantas? Bueno, pues las plantas tienen un sinfín de mecanismos que hasta el día de hoy siguen siendo desconocidos. Aún con la tecnología, los equipos y el desarrollo que se tiene, es difícil entender cómo funcionan las plantas. Sí, lo hemos visto, que el universo es tan vasto, tan grande y tan falto de como ustedes lo hacen, de investigar, que tú, ¿qué porcentaje crees que hemos investigado nuestra Tierra, nuestro universo? La Tierra, todos los seres que están sobre la Tierra, ¿qué porcentaje crees que se ha estudiado? Pues no tendría un porcentaje exacto porque ni la ciencia misma lo sabe, pero lo que sí le puedo decir es que nos faltan muchas cosas por descubrir y muchas cosas por explorar. A nivel de mar, se cree que todavía es desconocido, o sea, lo que se conoce del mar es nada en comparación con lo que existe. A nivel terrestre, siguen apareciendo especies que no están todavía identificadas. Entonces, lo que nos hace pensar que en algunas cuevas, algunos desiertos, bosques, selvas que siguen siendo como tal vírgenes, pueden existir especies que no están documentadas. Entonces, ¿Tú has tenido la oportunidad de investigar alguna de estas tipo de plantas, de este tipo de, que digamos que en tu misma literatura de academia no llegaste a ver y ya lo ves en la investigación? ¿Te ha tocado? No me ha tocado. Normalmente en la ciencia, eso es algo que debe de quedar muy claro, se debe trabajar con plantas, la mayoría se llama plantas modelo.
Ok. Plantas de las que ya se sepa información, porque partir de algo que desconoces completamente es muy complicado. Pero en teoría, yo, muchos que desconocemos, ahorita nos lo estás aclarando, creemos que la investigación es descubrir algo nuevo, algo que no se tiene antecedente y que tú vas a dejar los antecedentes. Ahorita que nos comentas, entonces se investiga sobre algo ya investigado. Aquí una parte importante es que describir una nueva especie es muy diferente a hacer ciencia. Okay. Sí, nosotros se puede encontrar una nueva especie de salamandra, de ajolote, sí. Y quien la descubra incluso le puede poner su nombre. Sí, claro. ¿Sí? Pero hacer ciencia, ya como tal, nosotros a nivel de plantas, son cosas que se estudian en una planta modelo. Por ejemplo, Arabidopsis thaliana es la planta que ya se conoce su genoma, se sabe prácticamente cuánto tiempo dura el proceso desde que germina hasta que da las semillas, que es un proceso muy corto. Sí. ¿Sí? Pero una planta de Arabidopsis thaliana tiene miles de genes. Okay. Aquí es que unas personas investigan la función de un gen, que puede llevar años analizar la función de un solo gen. Otro grupo toma la misma planta pero analiza otro gen, y después otro gen y otro gen. Y aquí el concepto de ciencia es compartirla, para que en un país digan, allá ya se estudió este gen, yo voy a estudiar este otro, y al final juntamos toda la información para entender qué hacen todos los genes de esa planta. Lo importante aquí es que la mayoría de las plantas comparten genes. Entonces, si yo sé que este gen funciona en Arabidopsis para esto, posiblemente en tomate o el maíz va a tener la misma función. Es correcto. Que es el objetivo, trasladarlo de una planta modelo a una planta no modelo. Pero partiendo de esas bases que ya tienes. Porque partir de lo desconocido es un azar. Sí, es un azar. Eso sí. Pues ya vean aquí cuánta capacidad de entendimiento, de raciocinio, pero sobre todo de estudio. No nos imaginamos personas que investiguen sin capacidad de entendimiento de lo que hablan. Vemos que la experiencia, pues aquí se nota con el maestro. Maestro, una pregunta, ¿para dónde va la ciencia? ¿Para dónde vamos encaminados? Si sabemos que así nosotros como ciencia, como tal, como estudio de nuestro universo, no llevará más de 200, 300 años de vida moderna, cuando mucho, ¿sí? Y sabemos que el universo tiene deformado, no el universo, sino enfoquémonos a nuestro hábitat como Tierra, pues tiene miles de años, millones de años de haberse formado. ¿Para dónde vamos en este estar de pañales? Porque así lo podemos considerar, estar en pañales, porque si comparamos millones con cientos, pues estamos a distancia de poder decir ya hemos investigado mucho. ¿Para dónde tú visualizas que va la ciencia en México? En México, ok. Muy buena pregunta, porque actualmente, sin meternos a temas de política, han cambiado mucho los temas de investigación. Pero yo creo que en México estamos ahorita un poquito limitados, pero seguimos teniendo un buen camino, en el sentido de que la ciencia puede ser la base del desarrollo tecnológico. Sí, claro. Un país que no tenga el desarrollo de ciencia está limitado a comprar o a usar las tecnologías de otros países, que otros países impongan. Que aquí, sin decir nombres, pues el vecino del norte es quien nos impone esa tecnología. Sí. Y cara. Y cara, exactamente. A medida que un país desarrolle su propia tecnología, va a desarrollar sus propios productos que le va a hacer más sencilla la vida. Eso por una parte. Y por otra parte, en México yo creo que se tiene bastante apoyo. México es de los pocos países de Latinoamérica que tienen programas de posgrado pagados. ¿Sí? A nivel de Latinoamérica tengo entendido que está México, está Brasil, está Chile y está Perú. Solamente estos 4 países tienen un modelo para otorgar becas para hacer ciencia. Y ya países de primer mundo encontramos a Estados Unidos, encontramos a Gran Bretaña, encontramos a España y encontramos a Suiza, Bélgica, que son países de primer mundo que saben la importancia de la ciencia y otorgan becas no solamente para sus estudiantes, sino para el mundo en general. Porque ellos saben que desarrollar ciencia es importante. Claro. Aquí en México, en los centros nacionales, tenemos investigadores de Egipto,
de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, Bien. tenemos hindús, tenemos prácticamente de todo el mundo, porque México es de los pocos países que ofrecen becas para hacer ciencia. Entonces, en ese camino yo creo que vamos bien, Ujú. falta más aporte, pero yo creo que estamos por buen camino. Una pregunta, maestro. ¿Está regulada la ciencia en ley? ¿Está regulada en base, digamos, a qué sí y a qué no investigar o estudiar o ahondar más? Ok, no. Realmente, actualmente, mientras no te metas con temas de seguridad Ujú. o temas que no estén permitidos legalmente, hablemos de estupefacientes y Ujú. tráfico de Cosas. cualquier tipo de cosas, no tenemos un límite, pero sí existe un organismo que regula lo que estás haciendo. Ok. ¿Sí? Porque, por ejemplo, manipulación genética, no solamente en México, está regulado en muchas partes del mundo, Sí. que aquí es donde ya entra la bioética. Ok. ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Pero de ahí en más tú eres libre de decidir hacia dónde quieres enfocar tu investigación. Ok, Sí. perfecto. Ahora una pregunta personal, maestro. Cuando tú eras pequeño, cuando estabas en la primaria, la secundaria, ¿eras un chico inteligente? ¿Eras de esos típicos nerds o de esos ratoncitos de biblioteca? ¿O eras un niño normal? Para que aquellos que digan, pues yo no soy no sé, ni muy estudioso, ni soy de 10, pero pues sí me gusta la ciencia, me gusta el universo. ¿Tú cómo eras, No, profesor? yo me considero, o siempre me he considerado una persona normal. Nunca fui un niño superdotado ni Ujú. con características especiales, siempre fui un niño normal. Lo único que sí, yo desde niño yo era muy curioso, Ok. muy curioso. Si alguien me decía no, era ¿por qué no? Ujú. ¿Sí? Si alguien me decía no hagas esto, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Yo, como manera de anécdota, ¿no? Sí. No lo hagan porque no es bueno. Pero yo jugaba en el patio de mi casa y encontraba lombrices. Entonces yo veía que las lombrices se movían Ajá. y se me hacía curioso. Entonces mi curiosidad es ¿qué pasa si les pongo agua? Les puse agua y no les pasaba nada. Ajá. Mi siguiente pregunta es ¿qué pasa si les pongo perfume? ¿Por qué? No sé, pero a mí se me ocurrió ponerles perfume. Les puse perfume y se murieron todas las lombrices. Y mi pregunta fue ¿por qué se murieron las lombrices? Ajá. Entonces agarraba más lombrices y les ponía más perfume y se morían. Hasta que después investigué y resulta que las lombrices respiran por la piel. Ah, Y el ya. perfume tiene base de alcohol. Entonces las estaba intoxicando por la piel. Ok. Entonces- Vean, pues muchos de nosotros y al día de hoy no sabíamos esto, y al día de hoy conocemos una cosa, aunque anecdótica para ti, pero basada en ciencia, que tuviste que comprobarlo después. Sí. Cuando se estudió en ese momento te quedó como mero curiosidad, y tuviste, como dice la ciencia, que aclararlo, que comprobarlo. Pues vean, ahora sí que la ciencia es maravillosa y en todos sus campos, creo que no solo en los campos que tú te dedicas, sino creo que el conocimiento es muy vasto y muy apasionante, sobre todo cuando implica el desarrollo del ser humano. ¿No lo piensas así? Así es. No solamente la ciencia a nivel de plantas. En México hay ciencia a nivel de mamíferos, hablando de ratones, conejos, incluso algunos monos. Ahorita el nuevo Consejo de Ciencia y Tecnología ya involucró también a ciencias como humanidades. Ya hay becas para hacer ciencia a nivel de psicología, a nivel de derecho, a nivel de artes. Entonces, todas las ramas de la ciencia. Exactamente. La mayoría de las ramas de la ciencia ya se adjuntaron, porque antes solamente era ciencia y tecnología. Okay. Médicas. Eran los que tenían becas, pero ahora ya es muy amplio. Entonces, si a alguien le apasiona, no sé, temas de comportamiento humano, también puedes hacer ciencia a nivel de comportamiento humano. Sí, que actualmente es muy importante que se estudie el comportamiento humano por todos los temas que tenemos con adicciones, con narcotráfico, con un sinfín de tráfico de cosas. Con los problemas sociales que vivimos. A medida que se estudie, que se entienda el comportamiento humano, por qué lo hacen, por necesidad, por convicción, por lo que sea, se podrán tomar medidas adecuadas en los nuevos modelos educativos. Es correcto. Porque desde mi punto de vista, la única forma de solventar problemáticas sociales actuales es modificando el modelo educativo.
Y bueno, pues para no apartarnos de ese tema, el modelo educativo del cual tú emerges es en el cual tú estás ahorita. ¿Cuál te gustaría a manera de propuesta en qué cambiaría o en qué tú dirías me gustaría desde mi perspectiva que fuera de esta forma? ¿De qué forma tú aportarías esa opinión tuya para que cambiara ese modelo? Algo muy importante en cualquier desarrollo de un niño, de una persona, es el razonamiento lógico matemático. ¿Sí? Okay. A medida que una persona aprenda a pensar, él solito va a aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero mientras tú no enseñes a una persona a razonar, a pensar, está destinado a seguir lo que los demás le digan, ¿sí? Okay, sí. Sin tomar decisiones propias. Pues yo creo que, pues no sé si a tipo de materia, a tipo de no sé qué, pero se debería enseñar a pensar a los alumnos, ¿sí? El por qué lo estás haciendo y qué beneficio o qué repercusión me va a tener. Porque si no, voy a citar las palabras textuales de uno de mis profesores de licenciatura. Actualmente lo que se está generando en las universidades son técnicos con título. ¿Sí? Sí. No les interesa como tal el conocimiento de un ingeniero. Les interesa que una persona con título les haga el trabajo de un técnico, ¿sí? Con el salario de un técnico. ¿Sí? Entonces estamos generando técnicos con título. Pero a medida que las personas aprendan a razonar, a pensar, a valorar su trabajo, yo creo que México va a tener un repunte en su educación. En su orientación educativa y por ende en la formación social, ¿verdad? Profesor, ahorita que tocabas el tema de económico, ¿es viable económicamente estudiar, investigar? En el caso de tu caso, es para a la gente que estudia ahora sí que por dinero. Sí, porque bueno, en la viña del Señor hay de todo. Hay muchos que estudiamos porque nos gusta estudiar diferente rama, pero hay gente y sobre todo el día de hoy, que dicen, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que más me deja? El tú enfocarte a ser investigador, ¿es económicamente rentable? Okay. Si lo vemos desde esa cruda perspectiva. Excelente pregunta. Porque que algo te guste y te apasione hacer no quiere decir que de eso vas a vivir. Claro. Exactamente. Entonces, a nivel de ciencia, si tú estás en un posgrado que esté avalado por los organismos de ciencia y tecnología en México, sí es rentable. Okay. ¿Por qué? Porque como les mencioné al principio, tienes derecho a una beca mensual. Esta beca mensual te alcanza para cubrir tus necesidades básicas de casa, de comida, de vestido y pues para alguno que otro por ahí gusto. Exactamente, o sea, esas becas están diseñadas justamente para personas que vienen de otros estados o de otros países. Sea suficiente para que puedan pagar una renta y cubrir todas sus necesidades básicas y un poquito más. Entonces, sí, hablándolo así, sí es redituable mientras estudias el posgrado. ¿Sí? Porque ya después vivir de la ciencia en México sí es un poquito difícil. Por el mercado tan chico que hay para los investigadores. Sí, es un nicho muy pequeño, muy peleado, y sí es un poco complicado después el mercado laboral. Pero mientras desarrollas el posgrado, maestría, doctorado o postdoctorado, sí es rentable. Pues bueno, ahora sí que muchos trabajamos por necesidad, o quizá todos trabajamos por necesidad, y aparte porque nos gusta, pero sí es importante saber ese escenario, porque pues es tampoco romantizar una carrera si no tiene repercusión económica, pues es difícil, a menos de que estés prácticamente solvente y tu vida esté solvente, pero si no es el caso, pues tienes que analizar bien ese aspecto. Y pues bueno, ahora sí que estudiar y trabajar
y desarrollarte, todo tiene que generar, ¿verdad? Todo tiene que generar, pero sí es importante también tener esa orientación. Y pues ya manera de ir cerrando nuestra charla, que nuevamente te agradecemos, profesor, es muy interesante, muy apasionante, sobre todo platicar con gente tan llena de fundamentos en estos campos de que muchos desconocemos. Quizá en las plataformas como es en este caso el canal de YouTube, pues nació para entretener, para divertirse, pero creo que nosotros lo vemos desde la expectativa para formar y sobre todo para también que la gente conozca algo fuera de lo común, que tendría que ser muy común, el estudio de la ciencia. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que enseñar ciencia desde el nivel básico, primaria, incluso preescolar, es muy importante porque tú vas haciendo que los niños empiecen a preguntar el porqué de las cosas. ¿Sí? Entonces, a medida que los niños están en contacto con la ciencia, más chicos van a ser más curiosos. Ahorita con mi esposa, nosotros tenemos no es una fundación, es como un grupito que se llama 123 Conciencia. Y que justamente lo que nosotros hacemos es hacer visitas a preescolares o a primarias para llevarles una charla y hacer pequeños experimentos, con el objetivo de incentivar a los estudiantes a que se metan un poquito a qué es la ciencia, al porqué de las cosas, y que en un futuro estos niños sean los próximos investigadores o científicos de México. Pues fíjate, profesor, qué interesante que esta aportación, sobre todo en el involucrarte con jóvenes, con las futuras generaciones en tu caso, y que tengan conjuntamente con tu esposa, comentas este ánimo de aportación social, porque es un ánimo de aportación social. Creo que ahí prácticamente tú eres el que, como se dice coloquialmente, te la rifas por otros, ¿no? Para que conozcamos, en este caso los pequeños a los cuales tú llegas, pues conozcan de la ciencia y se apasionen de la misma. Muy interesante, te felicitamos por tal situación. Y pues a manera de ir culminando y cerrando, profesor, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes y ahora aquí en la cámara, que quisieras a manera de resumen para que se interesaran, los que les interese y los que no también, que conozcan? ¿Qué mensaje les das de tú como un trabajador de ciencia? Pues mi mensaje más allá de la ciencia es: todo lo que hagan, cuestiónense, pregúntense el por qué, pero sobre todo infórmense. La mejor manera de saber las cosas es leer. ¿Sí? Si ustedes checan entrevistas de podcast famosos que tengan a personas grandes de México, grandes del mundo, todos concuerdan en que la lectura es fundamental. ¿Por qué? La lectura te mata la ignorancia. A medida que tú lees, te surgen más preguntas. Y voy a citar nuevamente palabras textuales de un profesor: que tú no tengas preguntas quiere decir dos cosas, una de dos cosas: o sabes todo o no sabes nada. ¿Sí? Entonces, a medida que uno se informe, que lea y que vuelva a leer, te vas a preguntar las cosas, tú solo te vas a contestar y tú solo vas a generar nuevas preguntas. Y esto es el conocimiento. Aprender y nunca dejar de aprender. Pues bueno, ahí quedó el profesor Alejandro, el maestro Alejandro, próximo doctor en ciencias, que ahora sí en México son muy escasos. Ahora sí que es un, como dice, un garbanzo de a libra el ser un doctor en ciencias como lo vas a hacer tú. Pues bueno, hoy tuvimos el gran privilegio de que nos haga estas aportaciones, de que nos comente, nos platique, y pues lo vemos, es un ser normal, un joven normal. ¿Cuántos años tienes, profesor? 30 años. Joven y muy capaz en la docencia, en el ámbito personal, en el profesional. Y pues bueno, te deseamos todos los éxitos que sigan viniendo para ti, profesor, maestro y próximo doctor, y que sobre todo pues que lo compartas con la gente. Y gracias por tu aportación y gracias por haber participado en esta dinámica charla y en este momento, pues ahora sí que de privilegio para nuestro canal. No, muchas gracias por la invitación y esperemos que esta sea la primera de bastantes invitaciones, que ya si próximamente nos vemos otra vez por aquí, ya traeremos a lo mejor algún experimento sencillo para que la gente se interese con la ciencia.
Pues te tomamos la palabra y así va a ser, para hacer del conocimiento de la gente cosas que a lo mejor para nosotros son sorprendentes, pero para ti es rutina. Y pues así, sí, claro, nos parece perfecto. Creo que a nuestro público también le llamará mucho la atención, y esas aportaciones que no son de todos los días, y sobre todo viniendo de gente tan capaz como tú, pues la recibimos, y claro que sí, te tomamos la palabra y vamos a estar agendando una próxima charla, entrevista, y sobre todo en esa dinámica de que nos presentes ahora sí parte de tu trabajo. No, gracias por la invitación. Pues bueno, ahora sí, nuevamente muchísimas gracias. Hasta aquí llega esta entrevista con el maestro, el próximo doctor en ciencias, el profesor Alejandro, y que vamos a seguir llevando más dinámicas, sobre todo con personajes tan importantes, en este caso para el ramo de la ciencia, y por qué no, en otras muchas actividades, sobre todo aquí en Trabajadores en la Sombra. Y nuevamente esperen el próximo, y denle like ahí a nuestros videos, sigan nuestro canal, porque seguimos compartiendo información importante, para que ustedes, aparte de divertirse, también queden nutridos un poquito más de conocimientos nuevos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.